Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Lucas 24 del 13 al 45. Y he aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declarara en todas las escrituras lo que él les decía. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados, atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos, los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Imagine por un momento esa época y todas esas personas que estuvieron con Jesús. Mire, que se relacionaron con él, que tuvieron una historia con él, que pudieron convivir con él. Y sin embargo, a los 3 días de su muerte ya habían olvidado toda la palabra que él les había dado durante tanto tiempo. A veces, cuando nuestro día a día es, mire, abrumador, cuando nuestro día es muy cargado,
nos pasa como les pasó a ellos probablemente, que por ver el árbol perdemos de vista lo que realmente es importante, que es el bosque. Y ellos tenían enfrente a Jesús, mas sin embargo por alguna razón no podían verlo. Mire, se quedaban maravillados con lo que él hablaba y la autoridad que él tenía. Ahora por un momento piense, ¿qué pasaría si nosotros nos ha pasado en algún momento de nuestra vida por seguir una religión y por el afán de nuestro día a día y hemos tenido a Jesús a la par de nosotros, pero fuimos incapaces de poderlo ver? A veces cuando uno va en el camino y ve personas necesitadas, mire, ha perdido ese sentimiento, esa valentía de poderle servir al más necesitado. Y recuerde lo que decía Jesús también. Mire, él lo mencionaba en Mateo 25, del 35 al 40. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Mire, es increíble la palabra de Dios y cómo nos exhorta a poder estar un poquito más atento de lo que es realmente importante, y cómo el día a día nos roba esa conexión, esa oportunidad de poder convivir con Jesús. El reto para nosotros, después de amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, es también amar al prójimo como nosotros mismos. No perdamos la oportunidad que Jesús nos da para servir y ayudar. Mire, a veces, sirviendo a los demás sin importar el momento, siempre hay una oportunidad de poder ayudar de diferentes formas. Solo falta que seamos un poco más creativos, sensibles. Recuerde que todo lo que uno siembra es lo que uno termina cosechando. Hoy Jesús, mire, con estos versículos nos habla de una manera impresionante, porque tenemos la oportunidad de poder caminar con Él, de poder servirle a Él cuando servimos a uno de los pequeños. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que por favor nos pongas un corazón más sensible para poder ayudar al prójimo, así como el ejemplo del rey, así como ese ejemplo que donde están esas personas que realmente lo necesitan, prácticamente es como servirte a ti, Señor. Te pedimos que no nos perdamos la oportunidad de poder convivir contigo, de poder tener esa comunión contigo en el aquí y el ahora. Te lo suplicamos, Señor Jesús, en el nombre de Cristo poderoso. Amén.